Y aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios. No es habitual que un lunes a partir de las 12 suena esta sintonía, pero hay que buscar huecos porque están muy ocupados estos políticos nuestros, tienen muchas cosas que hacer y esto lo digo en serio, ¿eh? No es con ironía ni con sarcasmo. Así que como el viernes no pudo venir, Salvador Puerto, que es portavoz concejal del Partido Socialista Obrero Español en Los Barrios y diputado, ha buscado un ratito para estar con nosotros. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, Merche. Yo sé que te estás muy liado, que tienes muchas cosas. Os agradezco la flexibilidad. Hombre, porque sabemos que te tienes que dividir pues entre muchas cosas, entre los barrios, Cádiz, los pueblos de Cádiz, después está la familia, los amigos. Y aparte de eso que el viernes era el 25 de noviembre, el día de la conmemoración de la lucha contra la violencia de género, y había diferentes actos que nos dificultaron un poquito más la agenda, por eso tuvimos que aplazarla para hoy. Bueno, sí, ahora hablaremos porque vosotros también habéis lanzado un comunicado sobre la violencia de género, la conmemoración de ese Día Internacional, un tema muy delicado. Además, el día anterior asesinaban a 2 mujeres. Cuando hablamos de violencia de género también hay hombres que la padecen, pero normalmente son las mujeres las que se hacen más público, ¿no? De eso hablaremos después. Porque aquí si pueden entrar en la web del PSOE de Los Barrios, la nuestra también está. Una de las noticias, bueno, aparte de lo de las inundaciones, que hoy tenemos una tregua, pero les aviso que vuelven las lluvias, ¿eh? Les digo para estar prevenidos, esperemos que no venga esa tromba de agua con las inundaciones, que parece ser que se han reunido David Gil y Miguel Alconchel para ese plan para evitar las inundaciones. ¿Vosotros en esto sabéis algo? No ha trascendido mucho más de esa reunión, de lo que ha salido en prensa. No nos han trasladado información a los grupos de la oposición. Pero, hombre, yo creo que, sinceramente, es positivo y además es lógico que el gobierno local se reúna con el máximo representante de la institución y de la empresa que tiene adjudicado el servicio de saneamiento de nuestro municipio, que es Mancomunidad y que es Argisa. Y sobre todo cuando ese máximo representante lo tenemos sentado también en el salón de plenos del Ayuntamiento de Los Barrios. Yo creo que es positiva esa reunión. Hombre, demuestra que los socialistas no hablábamos en balde el pasado fin de semana, no este último que acabamos de pasar, sino el anterior, hace ya 8 o 9 días, cuando empezaron a aparecer las primeras lluvias, y con las primeras lluvias, que no fue ni mucho menos un temporal, ya empezaron a producirse los primeros problemas en nuestro municipio. En esa nota de prensa que han lanzado, tanto el señor Alconchel como el señor Gil reconocen esos problemas, y además si se reúnen es porque ha habido problemas, con lo cual nos están dando, aunque no les guste, pero nos están dando la razón a lo que denunciábamos desde el PSOE hace ya casi 10 días, que con las primeras lluvias del otoño, pues mire usted, el pueblo no estaba suficientemente preparado. El pueblo no estaba suficientemente preparado para esas lluvias y volvieron a producirse problemas, y además en los sitios habituales. Con lo cual, eso te demuestra también, Merche, que desde el año pasado, que ya hubo algún problema, aunque no llovió mucho, pero ya hubo algún problema, desde el año pasado no se ha hecho absolutamente nada, y que en los últimos 5 años no se ha hecho absolutamente nada. Con lo cual, como siempre, mucho hablar, mucho prometer por parte del Partido Andalucista, en este caso también por parte del Partido Popular, que los dos partidos llevan ya 6 años, casi 6 años gobernando, tanto en Los Barrios como en la Mancomunidad de Municipios, que son las dos instituciones competentes en el tema del saneamiento de este pueblo. Y no han ofrecido las soluciones necesarias y las soluciones que prometían. Y que prometía sobre todo, el otro día lo recordaba, que prometía sobre todo el señor Romero cuando en los 2 inviernos más lluviosos de la historia del campo de Gibraltar, que fueron los inviernos de 2009 a 2010 y el invierno de 2010 a 2011, y además habló con datos, porque me acuerdo perfectamente de todo lo que ocurrió en esos años. Esos 2 inviernos fueron, y ese mes de diciembre, fue el mes de diciembre más lluvioso del que se tienen registros en la comarca. Los meses del invierno más lluvioso los inviernos más lluviosos de la historia del campo de Gibraltar. Y en esa situación,
donde había factores que eran imposibles de controlar, como que el pantano tuviera que, bueno, el embalse tuviera que desaguar agua, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Romero se dedicaba a irse con su paraguas del partido andalucista, culpando de todo al alcalde socialista, culpando de todo al PSOE y prometiendo soluciones allá donde iba. De esas soluciones no se ha sabido absolutamente nada. Y esa situación tan dramática y tan complicada no se ha vuelto a repetir. Es cierto que ha caído bastante lluvia en algún momento puntual, sobre todo en esta pasada semana, pero no estamos en una situación en la que el embalse de Charco Redondo tenga que desaguar agua, ni muchísimo menos, porque todo aquel que pase por la autovía va a seguir viendo que al embalse lamentablemente le hace falta muchísima agua. Entonces, ¿has visto el vídeo de un vecino? Porque el puente, que está diciendo, empieza y todavía está a las mínimas. El puente viejo, que de forma normal suele estar varios metros por debajo del agua, ya no es que asome, ya es que se ven, están por fuera del agua, han llegado a estar por fuera del agua los arcos del puente viejo. Es decir, que el agua del embalse ha estado por lo menos unos 2 metros por debajo de la superficie del puente. El embalse ha estado en una situación crítica. Estas lluvias le van a venir bien, y eso al final nos va a venir bien a todos los que nos surtimos de ese embalse. Eso nos va a venir bien a los ciudadanos de los barrios, pero lamentablemente lo hemos visto. En esta última semana sí es cierto que ha caído ya más agua, pero el fin de semana, hace 8 días, hace 9 días, el pasado fin de semana, ya con las primeras lluvias empezó a haber problemas en los sitios de siempre, que ya tienen que estar más que detectados por este ayuntamiento, y no se ha hecho absolutamente nada, y ya se han creado los primeros problemas para los vecinos. Es cierto, como digo, y ocurría otro tanto, y además poníamos el ejemplo, voy a hacer el ejemplo inverso que pusimos. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema de las palmeras? Sí. De la palmera que se cayó en la travesía y afectó a 2 coches, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente los factores climáticos no los puede controlar nadie. Nadie puede controlar el viento que hace y nadie puede controlar la lluvia que cae. Eso por supuesto, no eso es de perogrullo. Pero sí hay factores que sí se pueden controlar con una gestión en condiciones. Factores como, hablando de las palmeras y de los árboles, factores como controlar la masa vegetal que tienen los árboles o que tienen las palmeras, es decir, que estén bien podadas, que no tengan un peso excesivo para que no se tumben con un temporal, como también controlar que el saneamiento del pueblo, especialmente en esas zonas complicadas, esté lo mejor posible. Yo recuerdo en la última época de gestión del Partido Socialista había también un punto clave, lamentablemente en las inundaciones, que era también en Guadacorte, donde algunas de las calles, cerca de la calle Golondrina, me parece que era, hablo de memoria, no sé si confundiré el nombre de la calle, pero yo recuerdo que ahí había un punto negro, podríamos decir, que sí. También por un tema de saneamiento que no estaba en condiciones, cada vez que llovía se producía una inundación importante que afectaba a los vecinos, y en esa época en la que teníamos crisis, el ayuntamiento estaba como estaba, etcétera, etcétera, pero sí se ejecutaron obras para intentar paliarlo, y la situación se palió en la medida de lo posible. Si después te viene el segundo invierno más lluvioso de la historia del campo de Gibraltar, pues es que los límites están donde están, pero afortunadamente con una lluvia normal no se tenían por qué producir ese tipo de situaciones. Y aquí, sin embargo, sí se están produciendo. Yo recuerdo hace 8 o 9 días ver a trabajadores de Argisa tener que estar limpiando desagües que estaban atascados de hojas sueltas. Y te dice, bueno, ya lo están limpiando ahora cuando ya se ha inundado la calle con 2 cuartas de agua. Es lo que te va a decir, porque aparte de ese vídeo de un vecino que se ha hecho viral, porque como tú has dicho, denuncia la misma situación todos los años. Bueno, había que ver el agua inundando las calles y todo. Lo que tenemos aquí al ladito. Que lo tenemos aquí a 100 metros. Aparte, estando aquí el martes pasado en el programa con Rubén Castillo,
nos llamó una señora de las 200 viviendas amarillas que ya había avisado como una semana antes de que todo estaba muy sucio, que estaba atorado, que como lloviera, bueno, pues se le ha inundado todo. Es que es normal. O sea, que los vecinos están pendientes y están dando parte. A eso me refiero, Merche. A ver, si ocurre como, mira, por poner ejemplo relativamente cercano, si ocurre como ha pasado en Vejer, que es que Vejer este fin de semana, no sé si ayer o el sábado, cayeron 100 litros de agua. Se ha quedado aislado y claro, todo. Si caen 100 litros de agua en un día, pues mire usted, es que eso no hay eso no hay Dios que lo pare. Eso hasta ahí estamos de acuerdo. Aún así, cuando aquí en su día cayeron 100 litros de agua, sí teníamos al que hoy es alcalde con su paraguas del Partido Andalucista haciendo campaña y prometiéndole a los vecinos soluciones, etcétera, etcétera. A nosotros no nos gusta hacer política de las desgracias, ni muchísimo menos. Pero sí estamos para exigir soluciones, si estamos para darle voz a esos vecinos que la piden y si estamos para poner el acento donde vemos que no se está gestionando de forma debida y que no se está haciendo todo lo posible. Si se hiciera todo lo posible y aún así, como te he dicho antes, las condiciones climáticas fuesen lo más adversas del mundo, pues mire usted, pues no se puede hacer, si se ha hecho todo lo posible, pues no se puede hacer mucho más, porque milagros no existen. Pero estamos viendo que con estas primeras lluvias del otoño no se ha hecho todo lo posible por preparar al pueblo y los vecinos se están viendo afectados. Y de ahí, por eso te digo que de ahí esa propia reunión que han tenido el concejal de urbanismo y teniente alcalde de este municipio con el máximo representante político de Argisa, que es David Gil, esa reunión nos da la razón. Si no hubiera habido problemas, no se hubieran reunido seguro. De todas formas, tú sabes que en este rinconcito maravilloso, como yo digo, al sur del sur, aquí tampoco se puede predecir ni prevenir, porque yo me acuerdo hace ya, no sé, 4 o 5 años allá en Algeciras, que no había predicciones de lluvia, sin embargo cayó aquella tromba, que había losetas de Eroski en Mercadona, o por ejemplo el Corpus, la iglesia, se destruyó el altar, la tromba de agua. Hay que tener mucha prudencia con esto. Por eso te digo que hay factores que nadie puede controlar, pero hay factores que sí. Claro. Y esos factores que sí se pueden controlar son los que se tienen que tener controlados, se tiene que actuar sobre ellos y se tiene que haber hecho ese trabajo ese trabajo de previsión. Y ya te digo, no solo por los últimos 4 o 5 días, sino por la semana anterior. Ya con las primeras lluvias que cayeron hace 2 viernes, ya empezamos a ver que el pueblo no estaba suficientemente preparado para una temporada de lluvias que sí estaba anunciada. Bueno, pues a partir del martes vuelve la lluvia, esperemos que no sean tan fuertes como por ejemplo a Vejer y Conil en este fin de semana, que han quedado aislados. Sí, también. Bueno, y por zonas también, hablando de zonas cercanas nuestras, en Estepona han tenido problemas, en Marbella ha caído también una tromba de agua tremenda, como hacía años y años que no caía en la Costa del Sol, y en nuestra provincia. Fíjate, como te digo, los elementos incontrolables. Es cierto que en Vejer han caído 100 litros de agua en tan solo un día, y la carretera de Grazalema a Zahara de la Sierra ha tenido un desprendimiento que afortunadamente no ha afectado a nadie en la carretera, pero que sí ha tenido la carretera cortada. Bueno, pues pasando a otra noticia, que tampoco estamos muy descaminados de lo que ocurre cuando hay lluvia. El PSOE denuncia graves deficiencias de seguridad en instalaciones deportivas municipales. De hecho, el pasado viernes el club de baloncesto tuvo que interrumpir los entrenamientos por seguridad de los niños. Sí, eso nos han comentado personas afectadas y testigos presenciales que lo vieron, y así nos lo trasladaron la imagen y la fotografía. Hombre, yo creo que es lamentable que este gobierno local, que tanto habla, que tanto presume de superávit y esas cosas, cuando llegan cuestiones importantes que hay que arreglar, siempre recurre a las mismas excusas de siempre de la herencia, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que para este año, lo que es cierto es que para el año que viene lo que han presupuestado para el mantenimiento de las instalaciones deportivas es una birria que es 150 veces menos de lo que se pretende gastar este ayuntamiento en abogados externos, en asesoría jurídica externa.
para asesoría jurídica externa hay hay 1,5 millones de euros casi, y para el mantenimiento de las instalaciones deportivas hay 10 o 20.000 euros. Y Merche, y el fin de semana pasado lo vimos, las goteras en la pista cubierta del San Rafael son continuas y no se han solucionado en estos últimos años, en estos 4 o 5 últimos años. Y ya no es que no se hayan solucionado, es que se han agravado. Normal, no se mantiene. Se han agravado de tal forma que, como pudieron ver los que estaban allí en ese pabellón, en la pista cubierta el viernes pasado, que el agua llegaba a los cuadros eléctricos. Y ahí está el problema. Cuadros eléctricos de luces, de bocinas, etcétera, etcétera, que tuvieron que desenchufar porque es que ahí corría el peligro corría el peligro lógico de un cuadro eléctrico o en funcionamiento y chorreando de agua por culpa de las goteras que tiene el techo y las paredes del pabellón. Y todo esto, además, sin la supervisión continua de un trabajador municipal, que es como debería ser, pero es lo que tenemos, es la gestión que tenemos en el deporte local y en las instalaciones de nuestro deporte local, que están abandonadas por parte de este ayuntamiento y que se ponen al servicio de los clubes, pero sin ninguna supervisión de ningún trabajador municipal, como existía antes, de lunes a domingo, mañana y tarde. Y hay espacios deportivos a los que se le da la llave a los clubes y que los clubes se hagan responsables. Y en el caso, por ejemplo, del baloncesto, pues mira, es que el baloncesto se trata de un club que fundamentalmente se creó y se mantiene gracias a los padres y madres de los chavales. Y los padres y madres de los chavales no tienen por qué estar soportando que sus niños estén entrenando en un pabellón, en una pista de goma, con goteras, que cualquier niño se puede resbalar, lesionarse, etcétera, 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 pero es que además en un pabellón donde la instalación eléctrica se está mojando. Es que estoy viendo la foto. Por culpa de las goteras. Eso es una auténtica barbaridad. Y eso es una cuestión que este ayuntamiento y este equipo de gobierno, que lleva ya más de 5 años gobernando, que lleva ya 5 años y medio gobernando, tendría que haber solucionado ya de forma inmediata, porque no es una cuestión de 3 goteras en el pabellón, es que esas 3 goteras se han multiplicado y ya, como digo, están afectando a puntos críticos como son esos cuadros eléctricos. Y como te vuelvo a decir, la manida excusa de la ruina ya a este gobierno no le vale. Este gobierno, en el presupuesto de este año, tiene 800.000 euros de presupuesto para asesoría jurídica. 800.000 euros. Con 800.000 euros da para muchas obras importantes y necesarias en el pueblo, ¿eh? Pero el señor Romero se lo está gastando en la defensa de sus batallas judiciales y de sus venganzas que él ha llevado a los tribunales. En ese dinero, en eso se está gastando 800.000 euros este año. Y para el año que viene casi el doble. Para el año que viene casi el doble. Para el año que viene casi 1,5 millones de euros. Y mire usted, hay necesidades prioritarias en este ayuntamiento, en nuestras instalaciones. Unas instalaciones que en su día eran casi la joya de la corona de la gestión deportiva de este ayuntamiento. Que este pueblo, que los barrios fue conocido y reconocido a nivel comarcal, a nivel provincial y a nivel andaluz por el nivel, la cantidad y la calidad de sus instalaciones deportivas. Y eso se hizo fundamentalmente para sus vecinos, para sus ciudadanos, para el disfrute de sus ciudadanos, además de cualquier edad. Desde cualquier chaval que estaba en la cantera del baloncesto o del balonmano, cualquier chico o chica que estaba en la cantera del baloncesto o del balonmano, o cualquier vecino mayor de edad que participase en las ligas municipales, por ejemplo, de fútbol sala, que también utilizaban y utilizan esas instalaciones. Y el problema es que esas instalaciones están absolutamente abandonadas, cerradas algunas, como están los pabellones de los Cortijillos y de Palmones, de los Cortijillos que, como yo digo siempre, están prácticamente por estrenar, y otras que están en unas condiciones lamentables, como hemos visto ahora mismo en la pista cubierta del San Rafael, o como vimos no hace mucho, y además con detalles que es una cuestión de una falta de interés, una falta de control y una falta de vigilancia alarmante, como vimos hace unos 15 días con las 2 competiciones que hubo de taekwondo, como en la primera de ellas, en la de taekwondo, en el encuentro comarcal de taekwondo olímpico,
una de las puertas de los del pabellón Samuel Aguilar, una salida de emergencia estaba cerrada con una cadena y un candado. Una salida de emergencia en una actividad donde había 300 o 400 personas entre los chavales que estaban compitiendo y los familiares, y estaba cerrada con un candado y con una cadena. Que eso es una aberración de la seguridad de un recinto público. Eso es una absoluta aberración. Y sin ningún trabajador municipal, porque este equipo de gobierno ya no considera necesario que los trabajadores municipales del deporte estén controlando y estén allí permanentemente en las instalaciones deportivas durante el fin de semana, como debe ser. Pues este gobierno no lo ve prioritario desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y se dan este tipo de situaciones. Y afortunadamente lanzamos nuestra denuncia pública, y al siguiente fin de semana, que había otra concentración de taekwondo, concretamente el Open de España de taekwondo ITF, pues afortunadamente parece que nuestro trabajito y nuestras denuncias, aunque no nos lo quieran reconocer, pero calan, y al siguiente fin de semana esa puerta ya no estaba cerrada con un candado, no estaba cerrada con una cadena, estaba operativa, y además la otra puerta tampoco estaba anclada en el suelo con una barra de hierro que sobresalía. De todas formas, a nosotros sí, es que no nos corresponde a nosotros decirlo, a ellos sí hubo muchas quejas en el Open de taekwondo, en el anterior, porque dice que han sido muchas cosas de las que se han tenido que hacer cargo los mismos clubes, claro, cuando esto correspondía al ayuntamiento hacerlo. Además, te vuelvo a decir, el Samuel Aguilar, que tiene cuatro vestuarios, que de los 4 vestuarios funciona uno. Y ya lo dijimos no ahora, lo dijimos ya hace casi 2 años. Si te acuerdas y si te pones a buscarlo, lo recordarás, cuando lanzamos imágenes de cómo estaban los otros vestuarios que no estaban operativos, ¿verdad? Y nos llamaron mentirosos porque pusieron las fotos del único vestuario que estaba en funcionamiento, hasta que volvimos a mandar fotos de ese vestuario y de los otros 3. De ese vestuario y de los otros 3, demostrando que los que estaban mintiendo eran, como suele ser habitual, lamentablemente para este pueblo, los miembros del gobierno andalucista. Esto pasa con la piscina, un año denunciando el Estado, decían mentiroso, que esto pues todavía estamos a la espera de la piscina. Pues fíjate, y sin saber dónde está el pliego de condiciones, y eso que lo anunciaron hace ya año y medio, que yo no sé por qué se tarda tanto en hacer un pliego de condiciones, pero bueno. El tema de la piscina está ahí pendiente siempre, y vamos a ver por dónde sale. Otra de las noticias, la que vosotros denunciáis, lo que están haciendo muchos vecinos a través de las redes sociales, y es que los socialistas instan a Romero a que solucione el problema del taponamiento de palmones bajo el Puente Grande. Nosotros esto se lo comunicamos a Miguel Alconchel, que estuvo el viernes. Parece ser que ya habían solicitado la retirada de ese taponamiento, que lo van a hacer, pero claro que también un problema porque viene con poca agua, pero que cuando trae más agua, pues el agua pasa y, Merche, y hay más fluidez. Pero al final son solo excusas. Y nosotros hemos sido, fíjate, como nos acusan siempre, a los socialistas nos acusan siempre de alarmistas, de oposición destructiva, etcétera, 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 para nada. Y de hecho en este tema hemos querido ser pacientes. Desde que se inauguró la pasarela, con esa foto de nuestro alcalde inaugurándola, hasta ahora, fíjate si se ha mantenido tiempo esa bota que han hecho, ese pronunciamiento de tierra que está bajo el puente y que supone una obstrucción para la canalización del río. Pero, como dijo en el último pleno el propio señor Alconchel, decían que se había mantenido hasta entonces ese elemento porque habían solicitado a instituciones superiores la limpieza de los vanos del río, y si esas instituciones querían acometer esa limpieza, pues podían servirse de esa lengua de tierra que han hecho. Claro, tiene su lógica. Entonces, por eso quisimos ser pacientes, digo, a ver si verdaderamente es cierto que, mira, en ese mismo pleno, que fue el último pleno ordinario, del que hace ya más de 2 semanas, y hace ya 2 semanas, en ese último pleno, el señor Alconchel dijo que en esa misma semana, como las instituciones superiores no le habían hecho ni caso, etcétera, 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 que en esa misma semana ya se iba a retirar. Mira, pues han pasado otros 15 días, ha llegado ya lluvias fuertes. Afortunadamente, no tenemos una situación de que
Charco Redondo tenga que desembalsar agua, porque si nos hubiéramos encontrado de esa situación, se hubiera producido un problema grave. Un problema grave. Y al final lo que te demuestra es que esa excusa que se lanzó en el Pleno y por la que intentamos ser pacientes durante unos días más, durante una temporada más, no era cierta. No era cierta. Porque si hubiese sido cierta, ya se hubiese retirado. Y no se ha retirado. Y afortunadamente hemos tenido suerte de que, a pesar de que ha llovido bastante en estos últimos días, no estamos en una situación que tenga que provocar un aumento importante y drástico del nivel del agua en el río Palmones o el río Las Cañas, como le queramos llamar. Si eso se hubiera producido, ahí tenemos un taponamiento que hubiera podido provocar efectos importantes, que calculamos que hubiera podido provocar efectos importantes. Y eso no se ha tenido tampoco en cuenta. Con lo cual, mire usted, le exigimos al equipo de gobierno que se deje ya de excusas, que se deje de echar balones fuera y que acometa y que obligue a quien le corresponda, y si es a la empresa constructora, pues a la empresa constructora, pero que obligue a quien corresponda a que deje el cauce del río bajo el puente en la situación en la que estaban. De todas formas, los vecinos, que no es solo por vosotros, que los vecinos también lo han denunciado por el mal olor, porque ahí se unían, de vertedero, barbaridades, y por eso se quejaban los vecinos, que sabemos que es una zona que utilizan mucho para andar y todo esto. Parece ser, o nos contaba Miguel Alconchel, que están a la espera ya de solucionar el problema, quitarlo, y como tú dices, pues sí, paciencia pero estáis teniendo. Pero Merche, a la espera, ¿cuánto llevamos ya? Y ya se le ha agotado, y ya otra vez más, se le ha agotado la excusa, y la excusa se le agotó en el último pleno ordinario de hace 2 semanas, con lo cual ya lleva otras 2 semanas de retraso, más aparte del mes anterior. Bueno, de los plenos no te quejes, que creo que este jueves tenéis otro, ¿no? Sí. Pleno a las 6 de la tarde, pleno del Estado de la Villa. Es que ya, claro, comunican a mis compañeros y dice otro. Porque últimamente hay varios plenos, entre extraordinario, ordinario, y ahora el Estado de la Villa, a ver cómo nos la vamos a encontrar. No, yo siempre, yo no tengo, al contrario, el pleno al final no deja de ser la ocasión en la que los representantes públicos que hemos sido elegidos legítimamente por los ciudadanos nos expresamos, claro. Cada uno desde su postura, cada uno desde sus ideas y cada uno con las posturas que mantienen. Yo, al contrario, no tengo ningún problema porque se desarrollen los plenos que hagan falta, los que hagan falta. Lo que a mí me da muchísima rabia es, como algunas veces hemos tenido, plenos vacíos de contenido, ¿verdad? Plenos con un par de puntos, y además un par de puntos que tampoco han sido como para tirar cohetes, y que después te encuentres un pleno extraordinario para tratar otro punto que perfectamente se podía haber metido en uno ordinario. Eso sí que te da un poquito más de rabia. Pero pleno del Estado de la Villa. Pues mira, yo me alegro que por una vez el señor Romero y el partido andalucista o lo que sea, pues por una vez cumpla una promesa electoral. Ellos dijeron que si ganaban iban a tener anualmente un pleno del Estado de la Villa, y lo vamos a tener. Yo siempre que en la rara ocasión en la que el señor Romero se le ocurre cumplir una promesa electoral, que se podrían contar con los dedos de una mano, pues mira, yo creo que es motivo de alegría, ¿no? Bueno, pues el jueves estaremos pendientes, porque además mis compañeros estarán allí en el pleno, después ya lo discutiremos, debatiremos sobre lo que se haga allí. Otro tema de que al principio hemos dicho que es un tema pues muy delicado, que nos afecta a todos, eso lo estábamos diciendo el otro día en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Lo que pedimos, y aprovechamos que estamos aquí, yo sé que tú también estás muy sensibilizado con este tema, es que por favor, que si venga algún caso, que lo denuncien, que no volvamos la cara ni volvamos la espalda, que esto es un problema de todos, no solo de la persona que lo sufre y lo padece. Yo sinceramente lo he dicho muchas veces desde aquí, no me importa decirlo, y no por nada, que yo creo que todo lo que se haga bueno es para combatir esta lacra que tenemos, pero a mí personalmente 1 minuto de silencio o 5 minutos para mí no es nada. Lo que hay que tomar medidas contra esto. El PSOE critica que el gobierno local no respete escrupulosamente las medidas sobre lucha contra la violencia de género aprobadas en pleno. Hablamos de que se aprobaron en pleno, no que se lo hayan inventado ahora, diga, vamos
a lanzar estas medidas. ¿Por qué el PSOE critica esto? Pues mira, Merche, porque en algo tan importante, tan fundamental como es luchar contra este gravísimo problema que tenemos todos y todas, pero que no lo tenéis solo vosotras, que lo tenemos todos. Porque al final todos, incluso por la parte por la parte masculina, todos tenemos madre, todos tenemos amigas, muchos tenemos hermanas, y muchos que tenemos hombres primas, también lo padecen, etcétera, etcétera, y que hay hombres que también lo padecen. Una minoría, sí, pero también hay hombres que lo padecen. Pero la gran mayoría y el enorme porcentaje de los casos siempre tiene la misma dirección del hombre contra la mujer. Y además estamos viendo que no es una situación que se restrinja ni a una zona en concreto, ni a una clase social en concreto, ni a una etnia en concreto, ni a una cultura en concreto. Es decir, está lamentablemente generalizado a cualquier índole social, económica, religiosa, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ante un problema como este, cualquier detalle es importante. Evidentemente, lo fundamental, lo que más nos preocupa a los socialistas de los barrios a nivel local, y así lo hemos manifestado más de una vez, y además tú lo sabes, es el día a día y el servicio. El día a día y el servicio a esas mujeres que están en una situación, sufriendo una situación de maltrato y sufriendo una situación de violencia doméstica. Lo más importante y lo fundamental es el servicio. Y que ese servicio sea el mejor posible, que lamentablemente ahora mismo no lo es en nuestro pueblo, porque ese equipo humano que había en la oficina de atención a la mujer ya no existe como tal. Y sabes de sobra que no es la primera vez que lo criticamos, que ya no tiene ese equipo de atención la misma dimensión personal y la misma diversidad profesional que tenía anteriormente. Además, tenemos que decirlo, y lo hemos dicho muchas veces de aquí, era sobre todo la sensibilidad que tenían para atender a las mujeres y a todas las personas, porque yo tuve que ir. Y era un equipo genial, maravilloso, formidable, profesional. Que los funcionarios que quedan y las funcionarias que quedan me consta que hacen lo que pueden, pero que antes había más personal y además cualificado en otras áreas. Es que había un equipo multidisciplinar al servicio de las mujeres en situación de violencia de género. Yo creo que era de los mejores departamentos que estaban mejor organizados y que mejor atendían, no voy a decir los demás, yo digo aquel que lo conozco, y desde luego se echa de menos a personas que ya no están haciendo esto. A nosotros, como digo, nos preocupa fundamentalmente lo más importante, el servicio. Eso es lo fundamental. Aparte también del servicio, también están los detalles. Y como te he dicho antes, cualquier detalle es importante. De hecho, en la nota lo decimos. A nosotros nos ha parecido magnífico las jornadas informativas que se han realizado y lo destacamos. Pero nos ha parecido lamentable que además de esas jornadas no se respeten además gestos, detalles y pronunciamientos que están aprobados en pleno, que no se haya realizado un minuto de silencio conmemorativo en ese día, o que nosotros llevamos hace unos meses una propuesta de realizar un minuto de silencio al día siguiente en la puerta del ayuntamiento, al día siguiente después de cada asesinato machista. El Partido Andalucista lo modificó con una propuesta de meses posterior. Nosotros nos íbamos a votar en contra de cualquier protesta que fuese en contra de la violencia de género. Esa propuesta tenía varios puntos, pero ahí ya cambiaba, que en vez de un minuto de silencio después de cada día de un asesinato machista, pues un minuto de silencio una vez al mes antes del pleno ordinario. Pero bueno, por lo menos sí conseguimos que ese minuto de silencio se escenificase con una pancarta, no con una pancarta del Partido Socialista, con una pancarta del Ayuntamiento, de los barrios como institución, porque ahí creemos que no debe haber diferencias en los partidos. Pero sí nos molesta y nos parece muy triste y nos apena que el Ayuntamiento no tenga en cuenta esos detalles, porque son detalles de visibilizar
Que evidentemente un minuto de silencio no ayuda directamente a una mujer que está sufriendo maltrato en su casa. Pues no, lo que le ayuda es la atención, y eso es lo que más nos preocupa, por supuesto que sí. Pero sí el minuto de silencio por lo menos da, entre comillas, da visibilidad o da ruido a nivel mediático y sigue poniendo en el candelero mediático una situación que tenemos que estar denunciando constantemente porque desgraciadamente no va a menos y casi desgraciadamente cada mes estamos viendo noticias por diferentes puntos de España de nuevos asesinatos. En todo caso, este minuto de silencio sería como un apoyo a estas víctimas y de solidaridad con ellas. Exactamente, y sobre todo de recordarle a la gente de que ese problema sigue ahí y que sigue latente y que no es solo una cuestión de los profesionales, no es solo una cuestión de los técnicos que tú te encuentras en servicios sociales, no es solo una cuestión de los policías, que afortunadamente en los barrios tenemos una policía local que está bastante bien preparada para estos temas, porque ellos mismos se han preocupado de especializarse y de prepararse, no de ahora, sino desde hace ya años, de preocuparse en estos temas, y yo creo que eso se lo tenemos que agradecer también a nuestra policía local. Pero sí es cierto que un ayuntamiento como institución no se le pueden olvidar esos detalles, y sobre todo si son detalles aprobados en el Pleno. Fíjate, en el anterior Pleno de noviembre, el Partido Socialista llevó su propia propuesta de condena a la violencia de género por el 25N, y la llevamos de urgencia porque vimos que en el orden del día no había ningún punto sobre el tema. El equipo de gobierno llevó el suyo propio también de urgencia, que a mí me sorprendió que el equipo de gobierno no lo pusiera de forma ordinaria, porque mire usted, no hay, o sea, el 25N se sabe que es en noviembre, con lo cual en el pleno de noviembre tendrá usted que incluir un punto sobre esto. Pero bueno, aún así, y eso no me cuesta, lo dije en prensa y no me cuesta decirlo tampoco ahora, agradecí concretamente a la señora Lobato, a la delegada de Servicios Sociales, su sensibilidad a la hora de, en ese receso que puso el alcalde, de poner en común ambas propuestas, la del equipo de gobierno y la del PSOE. Yo no tuve tampoco ningún problema, se fusionaron ambas, se incluyeron algunas de las propuestas concretas, porque el equipo de gobierno llevaba una propuesta más generalista, también positiva, pero más generalista, y nosotros llevábamos una serie de demandas concretas hacia el gobierno de la nación, que es el que tiene que articular los mecanismos necesarios para que esto sea posible. Y entre esas medidas estaba precisamente el apoyo a los ayuntamientos. Los ayuntamientos son la primera línea de servicio para el ciudadano en cualquier cualquier tema, y en este tienen que seguir siéndolo, pero necesitan ayuda de las instituciones superiores. Y en esas propuestas también incluían. Y había una propuesta que se incluyó en esa moción, había uno de los puntos que era conseguir que los barrios se declarase como municipios libres de violencia de género. Que esa etiqueta suponía la activación de una red de atención integral para las mujeres en situación de violencia de género. Algo que ya tuvimos en su día con ese equipo multidisciplinar que tú lamentablemente también pudiste conocer de primera mano, y que ahora mismo no tenemos, porque le faltan brazos a ese equipo de atención a las mujeres en situación de violencia de género. El equipo de gobierno asumió esa propuesta y también la hizo suya, y a mí me parece una gran noticia, pero me parecerá una noticia fantástica, me parece una gran noticia como declaración de intenciones, me parecerá una noticia fantástica cuando esa declaración de intenciones se convierta en una realidad, y en el momento en el que se convierta en una realidad y ese servicio de atención a la mujer en situación de maltrato recupere ese servicio integral multidisciplinar que antes tenía, yo no tengo ningún problema en ser el primero en felicitar al equipo de gobierno. El equipo que había de mujeres, que te digo, además tiene mucha sensibilidad, es que no era solo para contra el maltrato, sino en situaciones de desamparo, de necesidad de amparo también jurídico, de información, pero lo bueno es que ellas te atendían, a lo mejor te solucionaban el problema, pero todos los meses te llamaban, sigue bien la cosa, nos necesitas para algo más, y esos detalles son los que te llegan, y por además eso había unos equipazos ahí. Además, asesoría jurídica, ayuda psicológica, todo. Orientación laboral, en definitiva, diferentes servicios que son fundamentales. Porque genial. Lamentablemente una mujer que está en una situación de ese tipo no es solo que esté sufriendo
un maltrato físico, es que además también está sufriendo un maltrato psicológico y es que además se ve obligada precisamente como reacción a ese maltrato a romper su vida, a romper la vida que tenía establecida en ese momento de su hogar, su pareja, su etcétera, etcétera, etcétera. Es un salto y un paso muy duro, obligado por unas circunstancias aún más duras todavía, y es una situación en la que evidentemente si llaman a la puerta de servicios sociales, esos servicios sociales del ayuntamiento tienen que estar lo mejor preparados posible, y esperemos que sea así. Ya digo, en este sentido, en casos como este, yo no es que me disfrute de tener una confrontación continua con el señor Romero ni con sus concejales, pero en un caso como este es que no me gustaría tener ninguna. Y agradezco cuando por la otra parte tampoco se nos pone ningún tipo de confrontación. Pero lo mismo que no quiero tener ninguna confrontación con el equipo de gobierno en temas como estos, sí queremos ser muy exigentes con el equipo de gobierno en estos temas, porque es necesario ser exigentes, es fundamental que seamos exigentes en cualquier tema, pero en temas como este más todavía, porque estamos hablando de la vida y estamos hablando de la integridad física y emocional de vecinas de nuestro municipio, porque lamentablemente es así. La situación de violencia de género no es que aparezca en las noticias de vez en cuando, es que puede pasar es que puede pasar al lado de nuestra casa. Bueno, es que sabemos aquí en los barrios, lo que pasa muchas veces no se denuncia públicamente, pero muchos conocemos casos, pero es que hay unas víctimas ahí que muchas veces olvidan que son los hijos, pero es que últimamente además están siendo víctimas físicas, porque no olvidemos que hace poco mataron, que las madres ante algunas situaciones, pues son los niños los que le afecta en todos los sentidos, ¿no? A mí por eso me ha parecido también más que acertado los últimos movimientos que ha tenido el gobierno andaluz, y además exigiéndoselo al gobierno central, que dentro de la situación de víctimas de la violencia de género también se incluya lo que de forma errónea yo creo se llaman víctimas indirectas, pero que al final son víctimas directas de la situación totalmente que están sufriendo. Es decir, una mujer que está sufriendo un maltrato físico y psicológico por parte de su marido, a lo mejor ese energúmeno al niño no lo toca, pero el niño está sufriendo eso directamente en el día a día, con lo cual el niño aunque no sufra directamente un golpe físico, pero sí es una víctima directa de esa esa situación. Y yo creo que también tanto la ley como la atención de las instituciones tiene que amparar también ese tipo de situaciones. Sobre todo teniendo en cuenta, como has dicho, que estas mujeres, que muchas no se van de esa casa por miedo a decir dónde voy, qué hago, qué tengo, no tengo nada, y el apoyo lo tiene que tener de las instituciones, de los ciudadanos. Por eso creo que aquí se tenemos que unirnos todos, ahí no puede haber confrontaciones, aquí tiene que haber una unidad, porque yo te digo que conozco de casos en los barrios que muchas veces no se hacen públicos, pero los conocemos todos, ¿no? Y entonces nos centramos aquí. No, y por terminar ya te digo, como no me gusta la confrontación, aunque seguimos y vamos a seguir siendo muy exigentes, pero por terminar con un mensaje positivo. Por eso sí, además lo incluimos en nuestra nota de prensa, por eso sí nos parecen positivas las jornadas realizadas por el ayuntamiento. Yo creo que es de obligación por parte del ayuntamiento seguir haciéndolas, porque una de las mejores herramientas que hay en la lucha contra esta lacra social es precisamente la información a los ciudadanos, y que los típicos clichés de respuesta se desmonten. Por eso, por ejemplo, ese típico cliché de, bueno, pero es que también hay muchas denuncias falsas. Pues mire usted, se coge el baremo anual de denuncias y resulta que las denuncias falsas existen. Pues claro que existen, pero que resulta que son el 0,01% de las denuncias que se ponen, y que lamentablemente las denuncias que se ponen son la mitad de las que deberían ponerse, porque hay todavía personas y mujeres en concreto que lamentablemente no se atreven a denunciar y no se atreven a coger el teléfono y marcar ese número, que hay que recordar que no queda registrado en las llamadas, o sea, que lo hagan, que la que esté en una situación así, que lo haga y pida ayuda. De todas formas, sí es verdad, como has dicho, que quizá en el Ayuntamiento de los Barrios uno, sino por decir que más actividades ha tenido en relación a este tema y a este día, y eso hay que destacarlo. Por eso te digo, pero que aquí hay diferentes objetivos que cumplir y diferentes tramos que afrontar. Las actividades, y están muy bien, y que sigan haciéndolas.
Y no solo en torno al 25, sino que sean recurrentes a lo largo del año. Las actividades están muy bien. Pero esos gestos de visualización institucional hay que ser muy estricto en su cumplimiento. Y sobre todo lo fundamental, y ya no me repito más, el servicio diario. Ese servicio diario y directo. Eso es lo más importante. Bueno, pues ya nos vamos a ir porque tendrán que poner aquí, seguir con la programación y tal. Tenemos que decir que nos ha llegado una nota que seguimos con lo del kitesurf aquí en Palmones. La nota nos la manda que el Ayuntamiento del barrio ha recibido de Oreca una carta de apoyo por ser una acertada iniciativa que añade un valor añadido a la rica oferta turística de la zona. Y bueno, que la concejal delegada, que es Isabel Calvente, ha querido expresar la gratitud del equipo del Gobierno Municipal por el apoyo mostrado por Oreca, que además ofrece el apoyo desde administraciones nacionales, autonómicas y provinciales y todo esto, pero que hasta que Costa no decida, aquí no... Oye, no sé qué responsabilidad tiene Oreca y la Asociación Provincial de Hosteleros en cuanto a la situación de parajes naturales protegidos. No lo sé. A ver, yo no estoy en contra ni mucho menos de que se pueda practicar kitesurf en la playa de Palmones, pero se tiene que hacer si se puede hacer, donde se deba hacer y cómo se deba hacer. Es decir, lo que no puedes es imponer una actividad contra la opinión de los usuarios de la playa, contra la posible seguridad de los usuarios de la playa o contra las leyes medioambientales que rigen un paraje medioambiental protegido como son las marismas y la desembocadura del Palmones. Por eso a mí, ya te digo, partiendo de una idea que de base no tiene por qué ser negativa, es decir, no tiene por qué ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo que tú puedas abrir la playa de Palmones a un uso más? Pero mire usted tendrá que encajarlo dentro de las normas de seguridad de los bañistas y dentro de las normas medioambientales que rigen un paraje natural reconocido además en la Red Natura 2000, es decir, reconocido a nivel europeo y precisamente por la diversidad de su avifauna, de sus especies, de las especies de aves que pasan o transitan o hacen parada en la desembocadura del Palmones dentro del periodo migratorio. Hombre, si al lado de un espacio, si justo dentro o en la frontera de un paraje natural reconocido por su importancia para las aves, vas a poner una actividad con elementos aéreos como son las cometas, la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, a mí lo que yo lamento es, como siempre, la improvisación constante de este equipo de gobierno. Que genera una intranquilidad, genera una inseguridad y genera un mareo para los ciudadanos que los ciudadanos ni necesitan ni se merecen. ¿Que usted quiere ver las posibilidades de implantar el kitesurf todo el año en la playa de Palmones? Pues míralas, estúdielas y cuando tenga todas las variables controladas y cuando tenga todo el escenario perfectamente controlado y sepa a ciencia cierta que sí, 100% lo puede poner, pues lo dice y lo explica. Lo que no puede decir, vamos a ponerlo. Y ahora que digan los vecinos, bueno, pero aquí, ¿dónde? Si la playa lo que tiene son 800 metros y durante los 2 meses y pico de verano que está abierta al público está colapsada. Bueno, no, pues aquí no la ponemos en la desembocadura. Pero mire usted, si es que la desembocadura pertenece a un paraje natural. Bueno, pues ahora, no, pero es que los hoteleros de la provincia nos dicen que está muy bien la idea. Vale, Oreca estará muy de acuerdo y yo respeto perfectamente la opinión de Oreca. Pero Oreca, yo estoy convencido que si no hay una viabilidad legal para hacer este proyecto tal y como está planteando el ayuntamiento, yo no creo que tenga el visto bueno ni de Oreca ni de nadie, porque mire usted, es que la ley hay que cumplirla. Otra cosa es que tú quieras abrir la playa o tú quieras abrir la playa al uso del kite fuera de la época de verano. Pues mira, si legalmente se puede hacer, ¿por qué no se va a hacer? Todo lo que sea darle nombre a Palmones, darle nombre a su playa, etcétera, etcétera, es positivo, pero no de esta forma, como siempre, entrando como un elefante en una cacharrería y sin saber lo que tienes. Que es que en la desembocadura del río, las marismas de Palmones son prácticamente el único espacio natural protegido que queda en la bahía de Algeciras.
Y es un sitio de una importancia fundamental, como te digo, reconocido por 2 directivas europeas de protección, además de la legislación nacional. Y mire usted, con eso no se juega, con eso no se debe jugar. Con lo cual, este ayuntamiento, el problema es eso, la improvisación continua, y que a veces da la sensación, y yo estoy convencido de que verdaderamente no se sabe no se sabe ni lo que se tiene, ni lo que se maneja, porque como te he dicho, ya no solo los 800 metros de playa, que los propios vecinos o los propios bañistas han mostrado su disconformidad, sino que meterlo en la desembocadura te vas a meter dentro o justo en el borde de una cepa, de una zona de especial protección de aves, como te digo, reconocida por Europa. Puede buscar los apoyos que quiera, pero al final el principal apoyo que tiene que buscar es la legalidad, y eso claro. Al final te lo va a dar, como tú dices, costas y medio ambiente. Claro. Bueno, pues ya hablaremos de todo esto. Agradecerte que te hayas escapado este huequecito para comentar estas cuestiones de interés para todos, y ya saben, cuanto puedas escaparte, estaremos también pendientes del pleno del jueves y de las noticias que vayan surgiendo, y sobre ello debatiremos en la próxima vez que pueda, esa agenda que la tenéis completita. Cuando queráis. Pues entonces seguimos hablando. Salvador, gracias. Ahora.